Sean todos más que bienvenidos a un nuevo capítulo de Virtual Safety Car. Mi nombre es Nacho Basque, estoy acompañado de Mateo Soria, mi gran compañero Mateo Soria. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Todo bien? Excelente, muy buenísimas, buenas, lo que sea para todos. Muy contento de estar acá nuevamente grabando el podcast después de lo que fue el fin de semana en Spa-Francorchamps. Que ya te voy a decir, pero me dejó más sensaciones malas que buenas. Pero lo positivo es que estamos acá de nuevo reunidos. Parece mentira, pero decir que grabar el podcast es la mejor parte de todo el GP es verdad. En este caso es verdad. Pero bueno, hablemos un poco de nosotros. ¿Cómo viviste la carrera? ¿Te agarró madrugando? ¿Cómo fue la movida? No, madrugando no, porque era a las 10 de la mañana, así que por suerte fue un horario convencional. Pero bueno, decimos era a las 10 de la mañana por todo lo que pasó después. Se terminó demorando 1 hora y 20 en empezar. Y ahí ya me agarró prácticamente entre que pude ver una parte y después le iba escuchando por la radio mientras iba al trabajo, porque tuve que hacer eso. Está bien, hay que agarrar la pala. Está muy bien. Cada tanto, ¿viste? A mí me tocó al revés. A mí me vino bárbaro que se haya demorado porque venía de una noche larga. Y ay, ese cuerpo. Y ese cuerpo pidió descanso. Y me vino bárbaro que se haya demorado. Pero pasa que estás grande. Ya estoy grande. Es la edad. Pero bueno, la edad también es conocimiento, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, diría mi abuelo. Pero bueno, bueno, madrugamos para la sprint. Para ahí sí madrugamos. Eso sí, pero no fue una molestia igual, por lo menos para mí. Sí, igual tampoco fue una gran carrera, lamentablemente. No, pero qué sé yo, como positivo, por ahí podés destacar que después aprovechaste el día, no sé, tal vez hiciste algo más. Yo, no sé, lo positivo es que después de la sprint me fui a entrenar, por lo menos. Bueno, yo dormí. Como para no decir me desperté al vicio, ¿viste? Yo dormí un rato más, así que también es positivo. Claro, bueno. Me quedé con... Quiero hacer un instante, una pausita, porque la semana pasada, después del podcast que subimos, tuvimos un oyente que hizo un comentario, el señor Rorro, un genio total. Mando un abrazo a Rorro. Hizo un comentario muy bueno, pero no podía dejarlo pasar. ¿Te acordás que yo te comenté que para mí la pista, el layout que tiene el circuito de Spa era una ametralladora? Sí. Bueno, él coincide con eso, pero lo importante es que me dijo lo siguiente. Él fue a Spa hace unos años y hay un snack, llamémoslo, una comida típica de Bélgica, que es lo que come mucha gente en el circuito, que se llama mitraillette, que significa ametralladora en francés. Claro. Y que básicamente es un sándwich de papas fritas. Pero me pareció excelente la relación de decir, bueno, la relación entre el plato típico de la zona y la forma del circuito me pareció magnífico. ¿Por qué, viste? A todo esto, si alguno tiene la posibilidad de ir a Bélgica en algún momento, y ya sea a ver la carrera o lo que sea, quiero que me hagan un comentario abajo, me digan qué tal les pareció el mitraillette cuando lo probaron, porque el sándwich de papas fritas es polémico por lo pronto. Pero es lo que hacíamos nosotros en el cumpleañito a los 6 años. Pero son papas fritas, no son... Claro, papitas. No son las de paquete. Claro, no son papitas pie tiradas encima de la hamburguesa. Bueno, pero más o menos parecido. Yo quiero... Es como cuando llegas a tu casa, viste, después, bueno, vos después de la joda del otro día con un bajón terrible decís, bueno, a ver qué hay, un poco de pan, listo, me hago unas papas fritas, listo, sanguchito de papitas. Es como que lo inventó alguien que le pintó el bajón. Sí, no es mi menú de elección cuando llego bajón, por ahí una pizza fría o algo así, pero bueno. Para mí, siento que alguien dijo, hagamos un sándwich con la comida típica de acá. ¿Qué es la comida típica de acá? Papas fritas. Ok, entonces un sándwich de papas fritas. Mi pedido es hacia cualquier persona de nuestros oyentes que haya tenido la posibilidad de probar esto, me dé una review honesta de si le gustó o no le gustó. Un puntaje. Exacto, sí. ¿Cuántas estrellitas le da?
Mi único pedido. Bueno, volvamos a hacer la programación habitual. Volvamos. Bueno, hablemos de la quali porque otra cosa interesante no hubo. Sí, una quali un tanto llamativa viendo a la Ferrari de Hamilton atrás, viendo nuevamente a Kimi Antonelli, que no está teniendo muy buenos sábados últimamente, y esta no fue la excepción tampoco. Viendo dentro de todo lo que se esperaba de los Alpine también, pero también hay que tener en cuenta una cuestión muy particular, y es que la situación, o mejor dicho, las condiciones climáticas no fueron las mismas viernes y sábado que el domingo ya con la carrera. Viernes y sábado, días normales, no hubo lluvia, no pasó nada raro, se corrió en circunstancias habituales, podríamos llamarle. El domingo ya sabíamos que se iba a arrancar con lluvia, o por lo menos con pista mojada. Te hago una interrupción. Ahora todo lo que dijiste de la clasificación podría haber sido tanto la clasificación como la clasificación del sprint. Sí. Hamilton fallando, Antonelli teniendo problemas estando en el fondo, los Alpine haciendo nada. Me encantó. Es que para no repetir precisamente, englobé así. Está muy bien. Los McLaren adelante. Porque literalmente fueron un poco un calco las dos cosas, las dos qualis. Fueron muy parecidas. Pero después el domingo ya las condiciones cambiaron. Hay equipos que rompieron el parque cerrado. Recordemos, entre la quali y la carrera no podés hacer modificaciones en el auto. Hay algunos equipos que sí lo hicieron, teniendo en cuenta que se iba a alargar directamente con lluvia. Entonces terminaron teniendo una cierta penalización para después todo lo que terminó pasando, que no se terminó arrancando con lluvia, sino que esperaron a que deje de llover y a que esté prácticamente seca la pista. Bueno, bastante polémico el Gran Premio de Spa este último fin de semana. Creo que ambos teníamos muchas más expectativas para esto. Yo estoy como ahí, como entre una mezcla de molesto, enojado, frustrado, triste, enojado, como todo a la vez, por cómo se terminaron dando las cosas. Sí, coincido. Viste que yo siempre las predicciones que hago no se cumplen. Y yo estaba preocupado por si se iba a poder correr o no. Bueno, tan lejos no estuve. Fue rara la circunstancia. Me alegra que se haya podido correr. Me entristece que la carrera no haya sido divertida. No le voy a echar la culpa a la lluvia o a la demora de que la carrera fue un embole. Creo que fue un embole por otros motivos. Pero sí nos encontramos con una demora que por lo pronto es para charlar un poco, a ver el motivo o las circunstancias. Y te imaginarás que difícil va a ser ponernos de acuerdo con todos, porque creo que hay buenos argumentos de ambos lados. Más aún cuando hasta los pilotos ni siquiera están de acuerdo con si estuvo bien o estuvo mal. Por ejemplo, Verstappen dijo que había sido un papelón, que estaba para correr por lo menos una hora antes, que tendría que haber largado desde el principio, que no hay que tenerle miedo a las carreras con lluvia, que estaba en condiciones. Y por otro lado tenemos comentarios de, si no me equivoco, de Hamilton, que dijo que hay que respetar la seguridad, que estuvo bien la demora, que no se puede ver con spray. Y creo que las más interesantes de todas las declaraciones fueron la de Sainz. ¿Querés que la escuchemos? Por favor. Creo que la seguridad y la toma de decisiones tiene que ir por delante de todo, ¿no? La decisión que se ha tomado para mí ha sido la correcta. Esperábamos más lluvia durante la carrera y solo ha llegado esa nube con la que no hemos podido correr porque era demasiado fuerte la lluvia. Y luego estos coches secan tan rápido la pista y encima salió el sol que lo mojado ha durado 10 vueltas. Sí, algo para analizar y entender, porque sí que es verdad que con estos coches una carrera entera en mojado prácticamente no la vamos a ver nunca. Bueno, interesante cuanto menos la declaración de Carlos, con esto que decía que duda mucho de que algún día se pueda volver a ver una carrera completa con la pista mojada. Creo que
un poco esa también es la crítica que se hizo este fin de semana. No te digo que para una carrera completa, pero sí para por lo menos empezarla 15-20 minutos antes del horario en que realmente comenzó. Y por las condiciones, porque también se dieron 4 vueltas detrás del safety car. Recién en la 5ª vuelta se lanzó en movimiento además, porque no fue la grilla de partida como estamos acostumbrados. Entonces como que eso no favoreció mucho al show, no le terminó de convencer al espectador. Como vos decías, algunos pilotos estarán a favor porque sostienen que es más seguro. Hay otros que dicen, che, se podría haber corrido igual. Lo que pasa es que en la Fórmula 1 también siempre estuvo este enfrentamiento entre los que dicen, bueno, con esta lluvia se puede, con esta lluvia no se puede. No nos olvidemos, por ahí estoy yendo al caso más exagerado, pero el caso de Niki Lauda cuando una de las últimas carreras de la temporada 76 era, Nach, si no recuerdo mal, 78. En el año 76. 76. En Japón. Exactamente, en Japón, cuando él ya había tenido el accidente grave en el que se había quemado parte de su cuerpo. Él no quería correr esa carrera y se organizó todo un debate entre los pilotos y la FIA y los principales referentes de la Fórmula 1 a ver si se corría o no se corría. Claro, Niki Lauda dice, no se puede correr en estas condiciones. Y ahí es cuando aparecen otros pilotos diciéndole, sí, vos decís eso porque vas puntero en el campeonato y si no corremos salís campeón prácticamente. Entonces, son cuestiones que siempre están en constante debate y que los pilotos nunca se van a terminar de poner de acuerdo. Me parece un poco, también tiene que ver con la guapesa de algunos de decir, no, mira, yo sé correr con pista húmeda, yo me la banco, yo puedo. Y tal vez no terminar de comprender el riesgo que puede llevar. Sí, hago 2 aclaraciones respecto a esto. Lo primero es que se corría, ese año, el 76, se corrió en Fuji, no en Suzuka. Fuji, que es la pista de Toyota, no la de Honda, que es la de Suzuka. Esto es algo interesante para destacar. Es una pista mucho más rápida, con rectas más largas, que además, particularmente en su momento, era una pista que por ahí no tenía la mejor superficie y eso. Hay fotos o videos de la carrera, pues finalmente se terminó corriendo. Sí, bueno, aclaración, termino de contar esa parte. Finalmente se corrió la carrera y Niki Lauda terminó abandonando. Se metió en el box y se bajó del auto. Dijo, no, yo así no corro, porque ya le había quedado la mala experiencia del accidente que había tenido. Exacto. Lo que quería decir es que se ven fotos de la pista ya sin lluvia y la pista era charco. O sea, no es que fuera un tema de decir, bueno, no, Lauda no quería correr o lo que sea. Realmente la pista estaba difícil para correr, pero bueno, es un tema de competencia. Y vos decías de la guapesa de pilotos que dicen, bueno, yo sé manejar en lluvia. Yo creo que saber manejar en lluvia forma parte de ser un piloto. Entonces, si vos tenés unas condiciones en donde te favorece, ¿por qué no la aprovecharías? No, claro, sí. Digo, a ver, voy a darte un ejemplo, yendo a un deporte por ahí más popular. En fútbol, vos sos un equipo defensivo y de repente te llueve, vos querés jugar, porque sabés que en lluvia el equipo creativo que tenés enfrente le va a costar más. Entonces, es lo mismo, si vos sos bueno manejando en lluvia y llueve, querés correr. Verstappen, por ejemplo. Sí, claro. Alonso, también otro gran piloto de lluvia. Vettel en su época cuando corría era de los que estaba mejor posicionado siempre en lluvia. Hamilton también es un gran piloto de lluvia. Ni hablar. Stroll, ¿no? Que hablamos el otro día. Pero bueno, me parece que forma parte de la competitividad y creo que hay que hacer lo mejor posible para que podamos volver a correr en lluvia. Que esto lo vamos a hablar más adelante, pero quiero tirar un poco ahí la bombita. Hay que ver si los últimos cambios que están haciendo en el reglamento del 2026 con el tema del piso no están relacionados a esto de la lluvia. Creo que mejor lo hablaremos más adelante cuando tengamos un poco más de información de cómo viene realmente saliendo la circunstancia, pero los últimos cambios que hicieron sí, claro. Simplificar el piso puede que tengan que ver con eso. Perfecto. Así que vamos a seguir hablando, que hay para mucho.
hablando entonces ahora de la quali, que ya hablamos un poco, cosas importantes. La única diferencia que hubo neta de lo importante entre la quali de la sprint y la quali de la quali fue que Verstappen en la sprint terminó segundo y en la otra terminó cuarto. Sí. Y haber salido cuarto, pues en la carrera le complicó un poquito las cosas, pues ya no estaba tan adelante para pelear. Y se encontró con un Leclerc que, sombrerito para arriba, Indomable. estuvo muy bien puesto, muy bien parado todo el fin de semana. Sobre todo el domingo, la verdad que siempre estuvo ahí, nunca dejó que Verstappen se acerque. Así que Leclerc, un pequeño aplausito. Sí, de hecho Leclerc tuvo una muy buena quali para la carrera principal, habiendo marcado muy buenos tiempos en los primeros 2 sectores y creo que decayendo en el tercero, y fue por eso que no pudo terminar en la pole, pero la verdad es que venía con un ritmo bastante bueno en su última vuelta de clasificación. Sí, venía con doble violeta, doble sector rápido. Exacto. Y realmente estaba para entrar ahí arriba. La verdad quedaron muy cerca todos. Quedaron bastante cerca sacando los McLaren. Porque los McLaren estaban, como viene siendo el caso, estaban en su propio lugar, digamos. Muy interesante una cosa, y vos lo hablaste hace un rato, perdón que vuelvo con esto, pero me parece que otro de los problemas que tuvo Verstappen saliendo cuarto fue algo que a mucha gente no le gusta, y es el tema de la partida en movimiento. Sí. Verstappen sabemos que es una persona que es muy bueno saliendo de abajo, tiene muy buenos tipos de reacción, es muy rápido para hacer las aceleraciones, para pasar los cambios, y de repente esa partida de movimiento atrás del safety car ya no es lo mismo. En vez de salir en primera, por ahí en tercera o cuarta terminás haciendo la largada, se hace desde un punto que no está definido en el lugar, se separa en general la grilla, entonces creo que también eso le jugó un poco en contra. Creo que en realidad, más allá de las circunstancias de decir demoremos la carrera porque está lloviendo mucho, los autos no están en condiciones para correr en estas condiciones, justamente para la redundancia, por el tema de la visibilidad, bueno, yo te lo puedo entender. A mí la partida de movimiento no me gusta para nada. Me parece... Pero es que además me parece que no cambia. No, para nada. Querés dar 3 vueltas con el safety car, y una vez que está bien y te confirmás que está bien, sacás el safety car y haces una red flag y que todos vuelvan a grilla, y hacemos de vuelta una vuelta de... Un procedimiento de largada como corresponde, sí. Exacto. 4 vueltas después, está perfecto. No entiendo esa necesidad de hacerlo con partida de movimiento, con el safety car, que realmente le pierde un montón de espectáculo. Sí. Porque además, el tema de la seguridad es un tema que da que hablar. Obviamente queremos que la seguridad sea primordial, pero Spa es una carrera difícil. Sin embargo, perdón que traiga este tema de vuelta y que lo use como excusa, pero Antoine Hubert falleció en seco. Con lo cual no es que es la lluvia el motivo de la inseguridad de Spa o lo que sea. Estamos hablando de que la seguridad tiene que ser algo tratado siempre y en todo momento, pero el espectáculo también es parte de lo que mueve. Quiero hacer una pequeña aclaración, ya que me acordé de esto. Hago un pequeño flashback, digamos, al principio. Una fe de ratas, porque dijimos la vez pasada que Antoine Hubert había sido la última muerte. Sí. En la Fórmula Juniors, o sea, la serie de Fórmula. Exacto. Estamos hablando del caso de Dilano Van 't Hoff, un piloto holandés que está corriendo en la Fórmula Regional Europea. Es decir, podríamos decir una categoría abajo de Fórmula 3, tal vez 2 categorías abajo de Fórmula 3. Y también fue en el circuito de Spa. En este caso sí fue en mojado. Ok. Así que acá tenemos una particularidad. Pero bueno, estamos hablando de una cosa puntual que pasó en el 2023. Quería comentarlo porque el otro día también me había quedado pendiente de eso que lo dije. Y me acordaba, quedé pensando que había una situación más nueva. Así que nada, volviendo entonces al presente. Creo que demorar la partida, la largada, no estuvo mal. No me gustó la partida de movimiento. Ok, ahí coincidimos entonces.
Así que finalmente fue partida en movimiento. Lando perdió la primera posición que había logrado. Bueno, había hecho la pole Lando, segundo había quedado su compañero Piastri, tercero Leclerc, cuarto Verstappen. Esas eran las primeras dos filas de partida. Cuando se relanza la carrera, Lando es quien es el primero en acelerar. Llega a la primera curva, a la Source. En el momento en que está terminando de hacer la curva, le patina un poco el auto. Ahí Piastri aprovecha para pisar un poquito el acelerador. Después hacen el combo de Rouge, Radillon y la recta Kemmel. Precisamente es en esa recta que lo termina de pasar, pero un poquito esa patinada que pega Lando Norris es uno de los puntos de inflexiones mediante el cual perdió algunas décimas importantes, por lo menos para perder esa primera posición. No te digo que ahí pierde la carrera, pero por lo menos para perder la primera posición en ese instante me parece que fue un momento clave. Después, bueno, antes de seguir ampliando un poco este tema, quien ganó finalmente esa carrera fue Oscar Piastri, que no lo habíamos mencionado antes. El ganador de la sprint había sido Max Verstappen, segundo Piastri. Así que, nada, detalles que nos habían quedado colgados. Bien, creo que Norris sí pierde la carrera en esa primera maniobra. ¿En ese momento? Sí, aunque me parece que es probable que si no pasaba ahí hubiera pasado eventualmente. Sí, probablemente. Creo que Piastri tenía un mejor control del auto. Una cosa a tener en cuenta, por ejemplo, cuando Norris está en el último stint, ya con los secos. Bueno, el último stint, en realidad el único stint con los secos, que lo hizo con los duros. Que por cierto no tuvieron tan mal ritmo, no sé si te diste cuenta. Sí, eso me llamó la atención. Sorprendente el buen ritmo que estaban sacando los pilotos que estaban con duros. Obviamente estaban apretando, ¿sí? No era tan de gestión como si estuvo haciendo Piastri. Pero Norris, por ejemplo, estaba apretando un poco más, tratando de forzar un poco el auto al límite. Y tuvo varias oportunidades donde tuvo que corregir. En un momento se fue de pista, perdió 2 segundos. Es decir que Norris estaba en la circunstancia donde realmente estaba más complicado con el auto. Porque el auto por ahí un poco más rabioso o él se sentía un poquito menos cómodo con el auto. Mientras que Piastri toda la carrera lo llevó con mucho nivel. Una conducción muy certera. Se ve en la onboard de Piastri cuando vas haciendo las curvas, la confianza que tiene en el momento de girar el volante y clavarlo en el ángulo que tiene que clavarlo. Sí. La verdad que esto me parece que Piastri estaba mejor parado a lo largo de todo el fin de semana con el tema del setup, con el auto. Es algo que venimos viendo, ¿no? Que sí. Encuentra el setup más rápido y a Norris por ahí le cuesta un poquito más y termina cometiendo algún que otro error para mí porque el auto le queda un poco más rabioso. Sí. Para mí yo sostengo que si bien es un punto importante el de la primera curva cuando le patina un poco el auto, siento que no es del todo el motivo por el cual perdió la carrera, porque después vos pensás que en la parada en boxes, ahí ya fue error del equipo que demoraron en ponerle la goma delantera izquierda. En realidad no es que se les trabó, como que el encargado de hacerlo simplemente se demoró, no le llegó a embocar bien. Si ven las imágenes después de cómo fue esa parada en pits, es como que no le embocó a donde tenía que entrar la rueda. Después, haciendo el segundo intento, ahí entró. Entonces ahí ya tuvieron una pequeña demora, algunas décimas. Y después lo que tiene Norris es, no me acuerdo en qué vuelta exacto, 20 y pico, 30 por ahí. Tiene una salida mínima, pero salida al fin de pista en Pugón. Está bien, pudo entrar rápidamente, no se termina de ir, no se va a la leca, lógicamente no tuvo ningún problema grave. Pero ahí tuvo una salida de pista que le demoró un segundo, ponele que perdió ahí. Sí, igual es llamativo. Yo que estuve siguiendo la parte aburrida del final con bastante detenimiento. La salida de Pugón a Norris le consideró 2 segundos. Venía a 7 segundos de Piastri y en esa vuelta se fue a 9. Claro. Los recuperó relativamente rápido, sí, pero son 2 segundos. Ponele que el pit stop haya sido un segundo más.
No me acuerdo exactamente ahora cuánto fue la diferencia, pero pongámosle que haya sido un segundo más. Un segundo y medio. Estamos hablando de 3 segundos y medio. A 2 vueltas del final, Norris levanta. Cuando se da cuenta que no llega ya a Piastri, estando a 4 segundos. Con lo cual, con ese planteo, uno podría decir, bueno, llegaba. Sí, llegaba con lo justo. Supongamos que no se hubiera ido en empujón, que no hubiera tenido el problema del pit stop, de la parada, de que se le trabe la rueda. Llegaba tan con lo justo que no sé si le hubiera dado para pelear tampoco. Y cabe destacar que el error en Pugón, o Pujón, como sería en francés, se da porque venía pisándolo al auto de una manera extrema. De hecho, el ingeniero le dice: no hace falta que lo pises, llegás tranquilo, llegás igual, le dijo. No, o sea, no te choques. Lo tranquilizó, le dijo: mirá, no te choques porque es peor. Claro. Llévalo bien y listo. Entonces, al final no llegó, pero me parece que si llegaba era tan con lo justo que creo que eventualmente iba a ganar Piastri. Salvo que, no sé, tuviera 5 vueltas más la carrera. Hay una cosa interesante con esto, y es que con la predicción, esto que dije recién, el ingeniero de Norris le dijo: no manejes de más, o sea, no sobremanejes, que llegás igual. Es porque se esperaba más degradación de los medios. Sí. Pero en la vuelta 30 y algo más o menos, no me acuerdo exactamente, se nubló por completo el circuito. 37 creo que fue, 36, 37. Sí. Se nubló por completo y hubo varias vueltas donde no hubo nada de sol. Se enfrió bastante la pista y eso ayudó notablemente a que los medios llegaran con más tranquilidad. Así que Piastri tuvo que agradecer al dios de las nubes que le cubrió Spa y no le dio lluvia, porque si le daba lluvia se podría haber complicado todo, pero le permitió llegar por los medios, seguro que con los medios mejor mantenidos. Una cosa interesante también de la carrera fue la labor de Hamilton. Sí, sin dudas. Piloto del día. Piloto del día, no así piloto del fin de semana, porque no, claro, las clasificaciones que tuvo estuvieron bastante flojas. Sí, ahí coincido. Pero la carrera que hizo el domingo, aprovechando la lluvia, aprovechando que tenía un auto más rápido que el resto, a ver, saliendo 18, llegó rápidamente a Sainz, lo pasó, a Colapinto lo pasó, Hülkenberg lo pasó a varios pilotos aprovechando que tiene un auto rápido, aprovechando que es un gran piloto de lluvia, haciendo un poco de lo que él sabe, de ir sacándole provecho al auto en las circunstancias. Lo hizo perfecto hasta que se encontró con Albon, que le hizo una defensa también para sacarse el sombrero. Le puso el auto donde no pudiera pasar. Y después ya sí con neumáticos secos en los slicks, cuando ya no había lluvia, ya era más difícil el tema del sobrepaso. Había algunos autos que por ahí estaban seteados un poquito más para lluvia. Creo que el caso de Hamilton era uno de esos. A Sainz le pasó lo mismo. Y ya después encontrarle la vuelta a pasar en Bélgica, donde vos tenés una recta gigantesca. Y si vos no tenés velocidad punta superior al otro auto, te va a costar mucho pasar. Va por ahí el tema. Sí, marcabas esto de que había autos que estaban seteados para lluvia y precisamente son los que terminaron saliendo desde el pit lane, que tuvieron que modificar un poco el setup. Y es un tema que yo también quería tocar precisamente por esto que mencionábamos de si se corre o no se corre en lluvia, porque básicamente lo que están haciendo los equipos es mentalizarse de que eso va a pasar, la lluvia estando presente ahí como diciendo, bueno, ok, si se larga tenemos la configuración perfecta para afrontar esta situación, teniendo que ser penalizados además los pilotos por haber modificado el setup entre la quali y la carrera. Entonces el no arrancar con lluvia me parece también, como lo digo sin decir una mala palabra, me parece una pavada el decir, no, esperemos a que se seque la pista por el hecho de que ya hay 4 equipos que planearon sus estrategias de determinada manera y que ya además los penalizaste
precisamente por las condiciones en las que se iba a dar todo. Sí, penalizar es un decir en realidad porque no es una penalidad de puestos, como podría ser el caso de alguien cometió un error Claro, o hizo sí. algo indebido, entonces le dan una penalidad de puestos. El caso es, para la gente que por ahí no está tan familiarizada, entre la clasificación y la carrera no se puede tocar nada del auto, más que cosas mínimas que están permitidas. Si hay algún cambio, ya sea cambio de componentes, cambio de configuración, se tiene que ir al pit lane. Y desde el pit lane se hace la largada después de que pasa por la línea del pit lane el último auto. Entonces, ese procedimiento, cuando vos tenés una largada en movimiento, no es igual. Exacto. Simplemente pasan a estar atrás en la grilla. Entonces, en realidad lo que terminó pasando es que al haber sido largada en movimiento, aquellos autos que cambiaron su configuración no tuvieron tanta penalidad en algún punto, no sufrieron tanto, pero a la vez la demora sí les generó una complicación porque no llovió. Como dijo Sainz en sus declaraciones, ellos esperaban más lluvia, entonces en realidad la demora no fue lo que los perjudicó. Los perjudicó que no haya llovido más. Claro. Yo me quedo con la idea de demorar la largada no está tan mal. Obviamente me gustaría que larguen a la hora y punto, pero entiendo que a veces que hay mucha lluvia o eso no es fácil. Con el problema que tiene Spa es que por ahí tenés mucha lluvia en un sector y ya de repente en ese sector se te complica. O te pasa con el tema de los desniveles que te quedan charcos o zonas inundadas. Entonces, demorar para mí estuvo ok, ni bien ni mal. La partida del movimiento fue lo que más complicó porque, como te digo, podés cambiar componentes y eso y en realidad estás largando último cuando ya estás largando último y no tenés la penalidad de tener que salir del pit lane, que implica recién arrancar cuando el último auto pasa. Claro. Como que ya tiene otras connotaciones extra y en general cuando salís del pit lane te cuesta alcanzar el último auto. Sí. Así que me parece que esa penalidad no es penalidad en sí mismo, no se terminó dando de esa manera. Pero bueno, el caso de Sainz es el más claro porque realmente apostó todo a que iba a llover. Que habiendo tenido una mala clasificación no me parece una mala idea. Salís desde el fondo, sabes que te va a ir mal. Apostamos a que pase algo distinto a lo que apuesta todo el mundo. Y vamos con eso. Es muy común en hacer lo opuesto cuando vos... La jugada arriesgada cuando sabes que la segura te va a dar resultados. O no te va a dar resultados, digo, de puntos o lo que sea. Así obviamente la jugada segura te va a dar los mismos resultados que vos esperás. Pero la jugada arriesgada es la que por ahí puede dar alguna sorpresa. Así que no me parece mal el planteo de Sainz. Y el de Hamilton, bueno, Hamilton la verdad que fue el que hizo la jugada acertada. Porque puso un setup para lluvia y lo aprovechó en serio. Sí, completamente. Y el que no aprovechó la carrera o no tuvo la suerte para hacerlo, el auto no estaba en condiciones, fue Colapinto. Sí. Desgraciadamente. Muy difícil la carrera. Muy complicada. Sobre todo, bueno, antes de meternos en eso, destacar las estrategias de los primeros 4 que pararon, que fue Hamilton, Alonso, Gasly y Hülkenberg, que fueron los primeros 4 en parar antes que todos los demás, porque además a la vuelta siguiente se vino una oleada de todos los demás pilotos parando. Pero ellos fueron los primeros 4 que pusieron el neumático medio, es decir, ya el liso para piso seco, y que pudieron aprovecharlo y que gracias a esa estrategia ganaron algunos puntos. Escuché a Franco decir después de la carrera que cree que pararon 1 o 2 vueltas tarde, pero también, más allá de que si está en lo correcto, no tiene sentido eso, porque ya se habían arriesgado parándolo a Gasly en su momento entre los primeros. Es decir, que si esa estrategia salía mal, bueno, tenían a Colapinto algunos puestos un poquito más arriba como para corregir y analizar y ver las cosas de otra forma. No, o sea, más allá de que uno pueda decir, bueno, sí, tiene razón, paró tarde, pero si le salía mal esa estrategia con Gasly, no la iban a replicar con él. O sea, no iban a exigirle a los dos pilotos lo mismo, siendo que podía salir mal para los dos.
Entonces era preferible arriesgarse con Gasly, que estaba un poquito más adelante, y que vos decís, si me sale bien, gana algunas posiciones. Si me sale mal, de última, pierde posiciones con Colapinto planteo otra cosa y puedo tratar de ganar posiciones con Franco. Bueno, fue un poco por ahí, me parece, la movida de los Alpine en esta ocasión. Y me parece que le terminó saliendo bien para el lado de Gasly. Lógicamente Franco no tuvo su mejor carrera. Había sectores, además de la pista, donde estaba bastante trabado, se encontraba con tráfico o el auto de adelante lo demoraba. Fue muy difícil. Sí, eso de los 4 pilotos que pararon primero y el tema de Colapinto diciendo paramos 1 o 2 vueltas tarde. Hay que destacar una cosa que hablamos la semana pasada. El circuito de Bélgica, Spa-Francorchamps, tiene 7 kilómetros de largo. Entre una vuelta y la otra hay una eternidad. Estamos hablando de casi 2 minutos. Con lluvia son casi 2 minutos. Sí, y con lluvia son 2 minutos, sí. Estamos hablando de 2 minutos la vuelta. Entonces, entre una vuelta y la otra hay una eternidad. De hecho, uno de los motivos por el cual también se hablaba un poco del tema de Norris y que el equipo lo perjudicó fue quedar parado segundos. Entonces, creo que también ese acierto en el momento donde parar marca un montón de diferencia, mucho más que en otros circuitos. Y se notó con esos 4 pilotos que mencionaste, con Hamilton, con Hülkenberg, con Gasly y con Alonso. Gracias. Dicho eso, cuando uno mira los resultados y dice, che, Colapinto terminó al fondo y Gasly hizo puntos, qué mal Colapinto. Creo que uno pierde parte del panorama de lo que pasó. Por empezar, no hay que engañar a nadie, Colapinto no tenía ritmo. No, claro. Gasly tenía un mejor ritmo. Y en parte porque, por lo que entiendo, por lo que estuve leyendo, Colapinto le copió parte del setup de Gasly porque no estaba encontrando el setup él. Eso, bueno, ahí sería un achaque del piloto, pero de vuelta, el auto en sí no tenía buen ritmo. Y es destacable que lo que terminó pasando fue que el Alpine lo prepararon para el sector 1 y para el sector 3. 1 y 3, los claro. sectores rápidos. Sí. Donde se puede pasar. Entonces, le pasó a Colapinto también, que pudo defender posiciones a lo largo de la carrera. Sí. Principalmente porque en recta tenía tanta velocidad punta que los pilotos con DRS no lo llegaban a pasar. De hecho, Kimi Antonelli tardó como 3 vueltas en pasarlo. Sí, y Sainz dijo que no lo pudo pasar por la velocidad y que recién lo pudo pasar haciéndole un undercut. Entonces, ese fue el problema que tuvo Colapinto. Más allá de que el setup que tenía él y la falta de confianza que tuvo en el setup le hizo desgastar los neumáticos de una manera abismal y lo obligó a parar una vez más. Gasly, un poquito mejor plantado, manejando mejor el auto, teniendo más control del setup, lo pudo llevar con menos desgaste. Pero ¿cuántas vueltas lo tuvo atrás a Tsunoda que no lo podía pasar? Claro. No sé, habrán sido 15 vueltas tal vez. En donde Gasly básicamente hacía un tapón. Pero claro, en recta tenía buena velocidad. El Red Bull de Tsunoda no tenía buena velocidad en recta. No lo podía pasar y se armó un trencito de DRS. Que fue lo que permitió después eventualmente a Gasly sumar puntos. Con la parada de Hülkenberg. Que hoy, con el diario del lunes, no fue acertada. Claro. Porque paró porque estaba con los neumáticos en malas condiciones. Pero si hubiera mantenido en pista y hubiera tratado de mantener un poco sus neumáticos, seguramente no hubiera sido superado por Gasly. Y en estas circunstancias terminó en el trencito del DRS junto con el resto. Así que creo que el panorama grande es: Colapinto tuvo una mala carrera. Sí. No lo encontró el lugar al auto. No encontró el setup del auto. Sí. ¿El auto estaba para sumar puntos? No, tampoco. Gasly sacó de la galera los puntos. Sí, eso es cierto. Totalmente. Y demuestra una vez más la habilidad de Gasly, que pasan los años, pasan las temporadas, pasan las escuderías y sigue demostrando que es un piloto de primer nivel. Completamente de acuerdo. Así que hasta acá llegamos con lo que ocurrió el fin de semana pasado en Spa-Francorchamps. El excelentísimo circuito de Bélgica, que en esta ocasión no nos dio el espectáculo que esperábamos y que con los resultados de la carrera finalmente
La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, la tabla de posiciones de pilotos me refiero, porque la de constructores, el campeón ya está prácticamente definido que va a ser McLaren, pero la de pilotos quedó con Oscar Piastri en el primer lugar, 266 puntos, le lleva 16 de ventaja a su compañero Lando Norris, quien tiene 250. Tercero Max Verstappen, 185, un poquito más alejado George Russell, 157, Leclerc 139, Hamilton 109, ya bastante más lejos. Piastri y Norris, señores, 16 puntos de ventaja y llegan este mismo fin de semana al circuito de Hungría, nada más y nada menos, Nach. El Húngaro Ring, circuito de Hungría, Gran Premio de Hungría. Uno particular por varios temas, algunos históricos, otros presentes. Primero, fue el primer circuito, primer carrera de Fórmula 1 que se corrió en lo que sería del otro lado de la cortina de hierro. Es verdad. Estamos hablando de plena Guerra Fría. En el 86, primer circuito que se corre en Europa del Este. Y otro dato interesante que tiene es que es el circuito más barato para ir a visitarlo. Obviamente sacando el tema del aéreo y toda la movida. Eso, llegar a Hungría, digamos, tiene sus costos, sobre todo desde acá. Pero si uno le dicen, te regalo el pasaje a cualquier circuito, vos te pagas la entrada. Claro. Elijan Hungría, que es el más barato. Igual no termina de ser de mi agrado el circuito de Hungría. Tiene sus peculiaridades. Tiene un apodo que es... Sí. Mónaco sin paredes. Sí, exactamente. Es difícil pasar. Circuito muy trabado. De hecho, tiene tan solo 2 zonas de DRS. Una sola zona de detección de DRS. Y, bueno, la recta principal, que es la primera zona de DRS. Después tenés la primera curva hacia la derecha. Saliendo de esa curva, la segunda zona de DRS, que es bastante más corta. Y después ya no tenés más. Tenés otra recta en ese primer sector y otra recta en el tercer sector, ninguna de las dos con DRS. Sí, no solo eso, sino que las curvas que tiene son curvas con muy poca chance de adelantamiento, porque son curvas muy redondeadas. Sí, son curvas lentas, no son curvas de frenada agresiva que vos le puedas sacar provecho a estoy ahí nomás y estiro un poco la frenada y lo paso, no. Sí, y es un circuito también donde los pianos son un poco traicioneros, así que si querés pasearte por arriba de alguno de ellos podés terminar mal. Sí, el de la vuelta 5, si no me equivoco, es un piano que además tiene bastante desnivel, con lo cual si vos agarrás ese piano, lo más probable es que el auto termine perdiendo todo tipo de succión y todo tipo de downforce producto del suelo, así que en general conviene evitarlo. Saben que es una curva grande, pero no puedes ir a atacar el pianito. Y en realidad también tiene... Si las curvas lentas no fueran suficientes, tiene muchas chicanas. Además. Y en general es un circuito bastante complicado. Estamos hablando de un circuito corto además también. Hoy, el día de hoy, así como está hecha la configuración, estamos hablando de 4,3 kilómetros. Es decir... 3 kilómetros menos que el de Bélgica. Que Bélgica, sí. No es súper corto, pero dentro de todo es corto. Y con lo revirado que es, en general se complica bastante el adelantamiento. Es una carrera que en realidad no tiene tanto atractivo. Sí está muy buena la clasificación. Sí. Sí, porque además acá también... se juega bastante con los límites de pista. Es un circuito que a la vez es angosto. Entonces, como mencionábamos en su momento el Gran Premio de Austria, que los límites, que se van muy al límite, mejor dicho, acá también pasa lo mismo y hay que tener mucho cuidado que no te vayan a quitar el tiempo de vuelta por esas cuestiones. Sí, además, al ser un circuito tan revirado y tan técnico, es muy común encontrar pilotos que le pueden sacar un extra al auto, donde por ahí el motor no es tan dependiente, donde por ahí el setup, un buen setup es mejor que un buen auto. Sí, y aparte es un circuito de curvas, como decíamos recién, cerradas y curvas lentas, que también tenés que saber salir de esas curvas y no perder
no perder pisada a la hora de salir y volver a tomar una de las rectas, porque ahí es precisamente cuando más tiempo se puede llegar a perder. Totalmente. Así que el fin de semana tenemos el GP de Hungría. Algunos repasos interesantes de la historia del GP. Mayor ganador. Lewis Hamilton. Así es. 8 veces salió primero, terminó primero. En 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 19 y por último en el 20. 4 veces Schumacher, 3 veces Senna y el resto después algunos de A2. Gran diferencia. Sí, notable, el doble de lo que ganó Schumacher. En un circuito que, por cierto, tiene 14 victorias de Mercedes como motorista y 12 victorias de McLaren como escudería. Así que nada, interesante el detalle ese. Para destacar. Sí. Solo porque estaba la información y la podemos compartir. Sí, sí, claro. Y como siempre hablamos, tenemos que hablar de la vuelta rápida, que en este momento es de, Sir Lewis. en el 2020, 1 minuto 16.6 con el W11, que era un Scalextric. Era el del famoso auto con el DAS, el Dual Axis Steering, Sí. donde podían modificar el... Esto es una charla técnica que algún día vamos a hacer un especial, pero podían modificar la inclinación de las ruedas empujando o tirando del volante, algo que fue prohibido al año siguiente por la FIA, pero el auto tenía todo lo que podías pedir de un auto de Fórmula 1 estaba en el W11. Y una cosa que quería no olvidarme de este circuito es la recomendación, la típica recomendación de qué carrera tenemos que ir a ver para ver una buena carrera de Hungría. Lo más pronto va a ser en el 2021. Sí, claro. Que si yo les digo quién ganó y ustedes no vieron la carrera, van a decir cómo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y con qué auto? ¿Y con qué auto? Esteban Ocon con un Alpine. El último ganador, la última victoria de Alpine. Con un auto que no era tope, estaba mejor que ahora, pero no era el tope de calidad, digamos. No estaba arriba de la parte alta de la parrilla. Era lo mejorcito de la parte media, lo sumo. Pero la carrera es excepcional. No les voy a hacer ningún spoiler, pero les voy a decir únicamente que de ahí sale el meme de Bottas jugando al bowling. Así que vayan a ver la carrera del 2021, que fue excelente. Y si se quedan con ganas y tienen ganas de ver otra carrera en lluvia en Hungría, vayan a buscar la del 2006 cuando gana Jenson Button. Es verdad, primer triunfo. Exactamente, primer triunfo de Jenson Button en Fórmula 1. Pasada la parroquial de historial de carreras. Además, para este fin de semana vamos a tener la gama más blanda de compuestos C3, C4, C5. Bueno, ya no es más la gama más blanda porque se ha utilizado C6 también esta temporada. Pero sí, vamos a tener C3, C4 y C5. Esta semana no se van a saltear ninguno, por lo menos. Y es una carrera que suele tener una degradación importante de neumáticos, así que también un poco creo que se apuesta a la doble parada. Pero ojo, detalle a tener en cuenta. Hay pronóstico de lluvia para el domingo. No así para el viernes y el sábado, pero sí para el domingo. Al principio lo escuchábamos a Carlos Sainz. Ustedes lo escucharon, nosotros lo escuchamos. Decir que no cree que se vaya a correr alguna carrera completa en lluvia con estos autos de Fórmula 1. Por lo que los equipos creo que un poquito se imaginan que no van a cometer los mismos errores entre comillas, que cometieron esta semana rompiendo Parc Fermé o trabajando para las condiciones de lluvia, pero que es una posibilidad, lo es. Sí, lo más probable es que tengamos una situación similar a la de Bélgica, en donde si se llueve mucho se demore la largada, pero no creo que suframos lo mismo que en su momento en 2021 en Bélgica. Yo creo que se va a terminar corriendo. También Hungría no es un circuito tan complicado con el tema de la lluvia como sí lo es Bélgica por el tema del bosque y eso. Sí, la elevación además no está ni cerca de la elevación que tiene el circuito de Bélgica. Las distancias sobre todo, porque es un circuito muy contenido. Sí, claro. Sí. Así que yo creo que no va a haber problema este fin de semana. De vuelta, mis predicciones no sé si van a funcionar, pero bueno. Lo que sí tenemos horarios parecidos a los de Bélgica. Exactamente.
Tenemos la práctica libre 1 a las 8:30 de la mañana del viernes. Y al mediodía exacto a las 12 tenemos la práctica libre 2. Las prácticas libre 3 el sábado son 7:30, una horita más temprano para madrugar ahí con el café. Y a las 11 tenemos la clasificación, o sea, nuevamente una hora más temprano. Y una hora más temprano, el domingo, a las 10, la carrera. A las 10 si todo sale según lo esperado. Cruzamos los dedos. Por favor, porque no quiero tener que volver a escucharla en la radio. No, sí, por favor, porque la verdad, los momentos de espera son duros. Son duros. Me estaba acordando con este tema de la demora y eso. Lo que fue la previa antes de que se termine cancelando la carrera del 2021. Y subimos a las redes Sí. ahí un video que lo van a encontrar en Instagram. De un resumen de lo que fue eso, donde me acuerdo que estaban Mick Schumacher y Vettel jugando al fútbol adentro de un garage de los boxes. Norris durmiendo. Fue una cosa increíble esa circunstancia. Esperemos que no vuelva a pasar porque No, por favor. uno quiere ver carrera y no quiere ver esas. Es más, yo cuando vi cómo estaban las cosas para este Gran Premio de Bélgica, le mandé un mensaje a Nacho diciendo, por favor, otra vez no. Y yo en ese momento estaba durmiendo y lo recibí y dije, no, que no haya chocado con la pinta. Claro, me contestó 3 días después. No, fue... Bueno, cruzamos los dedos y, como dije la vez pasada, ya sea con lluvia, sin lluvia, con choque, sin choque, con carrera o sin carrera, los vemos la semana que viene para el resumen de todo lo que pasó en Mónaco sin muros. Hasta la semana que viene. Abrazo enorme.